Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Walter Candia y hoy vamos a estar hablando sobre la norma ISO 9001. Cuando hablamos de una norma de sistema de gestión, lo primero que tenemos que entender es qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión, por definición, es un conjunto de elementos interrelacionados con los cuales definimos políticas, definimos objetivos y definimos procesos para que podamos lograr un objetivo particular en donde ese objetivo va a tener todo que ver con las expectativas de las partes interesadas asociadas a la disciplina que estamos implementando, ya sea una cuestión de calidad, una cuestión ambiental, una cuestión de seguridad o en el tema en el cual la norma particular que estemos certificando tenga foco en. Tomamos la definición de sistema y a esa definición agregamos el concepto de gestión, porque hablamos de sistema de gestión. Ya hemos visto que gestión se trata en esencia de tomar decisiones respecto al funcionamiento. Quiere decir que un sistema de gestión consiste en un conjunto de elementos que buscan un objetivo mediante el seguimiento al funcionamiento de estos procesos con los cuales estamos logrando este objetivo. En esta temática, nosotros queremos ser capaces de visualizar qué es nuestro sistema de gestión. La mejor forma de visualizarla es visualizando el mismo mapa de procesos en nuestra empresa, con el cual nosotros obtenemos un producto o un servicio. No es más que la misma representación de nuestro sistema con el cual estamos persiguiendo un objetivo inmediato asociado a la disciplina en particular que querramos implementar, pero que finalmente el objetivo mayor tiene todo que ver con el logro de un desempeño económico consistente a lo largo del tiempo. Tenemos un objetivo inmediato y mediante el logro de ese objetivo inmediato somos capaces de consistentemente lograr el desempeño económico a lo largo del tiempo. Entonces, ese objetivo inmediato, ¿qué puede ser? Si hablamos de un sistema de gestión de calidad, el objetivo inmediato es la satisfacción del cliente. Si hablamos de un sistema de gestión ambiental, el sistema sigue siendo el mismo conjunto de procesos. No obstante, no hacemos foco necesariamente en la satisfacción del cliente, sino que hacemos foco en el manejo de todas aquellas condiciones ambientales con los cuales podemos tener un mayor impacto en el medio que nos rodea, donde mediante este fin somos también capaces de consistentemente lograr un desempeño económico aceptable a largo plazo. Y si el sistema es de gestión de salud y seguridad en el trabajo, el foco deja de ser calidad, deja de ser ambiental, pasa a ser una cuestión de manejo de aquellas condiciones a lo largo de nuestro proceso en donde se generan situaciones que pueden afectar a aquellos que participan en los procesos con los cuales estamos teniendo nuestro producto o servicio. En la medida que somos capaces de consistentemente lograr cada uno de estos objetivos que perseguimos como disciplina, vamos a ser capaces de consistentemente lograr nuestro desempeño económico. En esta temática, si las normas nos permiten, orientándonos en una disciplina, lograr de manera consistente nuestro desempeño económico, eso quiere decir que cada una de estas normas en realidad es un compendio de buenas prácticas que me permita lograr este objetivo inmediato que estamos persiguiendo como disciplina, pero que de hecho nos define la temática a aplicar en cada uno de los distintos procesos de nuestro sistema o nuestro mapa de procesos para que con ese objetivo mediante, haciendo un correcto manejo de los eventos que puedan ocurrir en los procesos, haciendo la correcta valoración de riesgo, que podamos de esa forma implementar los controles operacionales que sean necesarios, orientados a la disciplina específica que estamos persiguiendo, para con estos controles operacionales lograr el objetivo que buscamos y de esa forma, a largo plazo, de nuevo, lograr el desempeño económico consistente que perseguimos como empresa. Cuando hablamos de un sistema de gestión, hablamos en esencia de esto. Tenemos que tener presente que cuando implementamos un sistema de gestión en una disciplina específica, vamos a ver que todas las normas certificables tienen una serie de
capítulos preliminares que no son capítulos certificables. Son capítulos que nos sirven como orientación para que tengamos una idea un poco más acabada respecto a lo que estamos buscando, pero que no necesariamente certificamos, en donde estos capítulos son el primer capítulo introductorio, que en esencia nos dice que la implementación de un sistema de gestión de calidad ambiental o de seguridad es una decisión estratégica que va a tener un impacto en el desempeño económico que estamos buscando. Estratégica porque va a requerir de mucho tiempo para que podamos aplicarla e implementarla. Nos habla luego los principios del sistema de gestión, que son enfoque al cliente, lo más importante es el cliente o la parte interesada, el liderazgo, porque aplicar e implementar un sistema de gestión es una temática que empieza en la más alta dirección y luego permea a los niveles inferiores. Hablamos del compromiso del equipo de trabajo para con lo que buscamos como empresa. Hablamos de un enfoque basado en procesos, no es una cuestión de manejarnos cómo nos organizamos, sino que en realidad cómo funcionamos. Hablamos de mejora continua, hablamos de toma de decisiones basado en datos. No tomamos una decisión porque creemos, porque nos parece, sino porque en efecto yo tengo datos que respaldan la decisión que voy a tomar. Y hablamos de la gestión de las relaciones, principalmente con mis proveedores y con mis clientes, porque entendemos que la cadena de abastecimiento no consiste en un traspaso de materiales, sino que consiste en un traspaso de valor de un eslabón al siguiente a lo largo de la cadena de abastecimiento. Y luego, en ese mismo punto, nos habla de enfoque basado en proceso y nos habla de la importancia de definir las entradas, la salida y los indicadores de cada proceso, pero como ya vimos, solamente eso no es gestión por proceso. Nos habla de el ciclo PDCA o la mejora continua, que fue un tema en otro video, y nos habla de el enfoque basado en riesgos como una temática sistemática para la identificación de situaciones, eventos que aún no ocurrieron, pero que pueden ocurrir, de tal forma que podamos enfocar nuestros esfuerzos y podamos hacer buen uso de los escasos recursos disponibles. Luego, en el capítulo 1 nos habla del objetivo de la norma que estamos implementando, que en el caso de la ISO 9001 es ser consistente con el cumplimiento de las especificaciones y las expectativas, y a partir de esto poder mejorar el nivel de satisfacción de nuestro cliente o parte interesada. Y luego en los capítulos 2 y 3 nos habla de referencias y definiciones, pero básicamente la norma nos tira a otra norma, que es la norma ISO 9000, en donde vamos a encontrar justamente todas las definiciones, criterios, conceptos que pueden sernos de utilidad al momento de implementar. Y luego pasamos a los capítulos certificables, son los capítulos sobre los cuales trabajamos cuando queremos desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión. Empezamos en el capítulo 4, en donde el primer capítulo nos habla de contexto, y aquí primeramente nos pide que identifiquemos las condiciones del contexto. Aquí hablamos de identificar oportunidades y amenazas externas, hablamos de identificar fortalezas y debilidades internas, por lo tanto tenemos que conocer qué hacemos bien, tenemos que conocer en dónde estamos en la cadena de abastecimiento. Nos pide que identifiquemos las expectativas de las partes interesadas pertinentes. Hablamos del cliente, de los accionistas, los colaboradores, los proveedores, la sociedad, del quien sea pertinente. Y luego nos pide que identifiquemos el alcance de nuestro sistema, entiéndase en qué proceso primario empieza, en qué proceso primario termina, para qué producto en particular. Y luego al final de este capítulo nos pide que definamos una serie de temas que hacen a un pequeño resumen de todo lo que vemos a lo largo de los demás capítulos certificables. Nos pide que definamos indicadores, nos pide que definamos condiciones asociadas al resultado del producto, nos pide que definamos los controles operacionales y nos pide que dispongamos los recursos, que tengamos el nivel de competencia necesario, que hagamos el análisis de riesgo a nuestros procesos, que mejoremos y que a partir de esto dispongamos de toda la documentación necesaria, ya sea como procedimientos, ya sea como registro. Mantener información documentada y conservar información documentada. Entonces cerramos el capítulo 4
Pasamos al capítulo 5, que nos habla de liderazgo. No en vano, una vez que el sistema acá construido a partir de la información del capítulo anterior, lo primero que la norma nos habla es de liderazgo, porque esto no se puede hacer si no hay un compromiso, y ese compromiso es real, y ese compromiso viene de arriba, entiéndase el nivel más alto de dirección. Nos habla de definición de la política, que va a ser nuestra guía al momento de establecer objetivos y definir de qué forma enfocar nuestros esfuerzos como organización. Y luego nos habla de roles, responsabilidades y autoridades para cada una de las distintas funciones relevantes dentro de la empresa. Entonces cerramos el capítulo 5, pasamos al capítulo 6, que es el capítulo nuevo, a partir de la versión 2015, la estructura de la norma. Y aquí hablamos de una planificación en dos ámbitos. Un ámbito estratégico, en donde partimos la información del entorno, fortalezas, debilidades internas, oportunidades y amenazas externas, las cruzamos y definimos los objetivos del sistema. Y por un ámbito táctico operativo, en donde a partir de la expectativa de las partes interesadas, nosotros identificamos los eventos, hacemos el análisis de riesgo para con esta información construir los procesos secundarios o de apoyo y los procesos primarios o de la cadena de valor. Primeramente, en el capítulo 7, la norma nos habla justamente de los procesos secundarios o de apoyo, en donde en este capítulo vamos a encontrar información respecto a la cantidad de gente, respecto al ambiente de trabajo, respecto a la infraestructura, respecto a los equipos de seguimiento y medición, entiéndase la instrumentación, entiéndase calibración, respecto a el conocimiento, la comunicación, el nivel de competencia y finalmente la documentación. Pasamos al capítulo 8, que nos habla de los procesos primarios o de la cadena de valor, y aquí vamos a ver que la norma nos habla de planificación, nos habla de los requisitos que hacen al producto o al servicio, que es básicamente todo lo que es el proceso de ventas. Pasamos por diseño y desarrollo, si es que hacemos diseño como empresa. Pasamos a compras, a producción, a seguimiento y liberación del producto y finalmente al manejo de los productos no conformes. Con esto cerramos la construcción de los controles operacionales a nivel de procesos primarios y a nivel de procesos secundarios de apoyo, y pasamos ya al siguiente capítulo, capítulo 9, que es el capítulo donde la norma nos habla de evaluación del desempeño. Vamos a evaluar primeramente que todos nuestros productos o servicios cumplan con las especificaciones. Vamos a evaluar si los procesos están funcionando como deberían, indicadores mediante. Vamos a evaluar si somos capaces de satisfacer a las expectativas de las partes interesadas. Vamos a evaluar si los procedimientos se están cumpliendo, la típica temática asociada a las auditorías. Y finalmente vamos a cerrar el capítulo 9 con el que es el capítulo más importante de la norma, el capítulo de revisión por la dirección, porque es el capítulo en donde la alta dirección hace patente su compromiso, en donde hace una pausa, en donde evalúa el funcionamiento del sistema como un todo, y a partir de la identificación de cualquier situación relevante en lo que hicimos en las temáticas de seguimiento, pero así también en la revisión por la dirección, se arrancan los mecanismos de mejora, tal y cual vimos en otro vídeo, que se vuelve a incorporar al mecanismo de planificación para volver a evaluar si hay algo nuevo, para que de esta forma la estructura de capítulos certificables de la norma emulen el ciclo de mejora continua. Estamos de esta manera definiendo que el mecanismo de desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema tiene una temática similar a la de mejora continua, en donde nosotros vamos identificando situaciones y vamos tomando las medidas para asegurar que podamos tener cada vez un mejor desempeño mediante el funcionamiento de nuestro sistema. Y todo esto centralizado en el liderazgo, en el compromiso, lo que es el aporte del trabajo de la alta dirección. ¿Okay? Es lo más importante acá, que estemos perfectamente alineados y de nuevo, hay que tener presente que el compromiso empieza arriba y a partir de arriba permea a los niveles táctico operativo para hacer que esto de hecho pueda ser una realidad.
Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan en su grupo, a sus amigos, a sus conocidos, que nos dejen sus comentarios. Es súper importante para que YouTube puedan rankear el canal y los contenidos. Yo soy Walter Candia y nos vemos en la siguiente.